Muy buenas tardes, hoy día miércoles estamos en nuestra última lección del libro de Santiago y vamos a comenzar con oración. Padre, gracias por hoy día, gracias por tu poder soberano, tu sabiduría, amor hacia nosotros y queremos, Señor, agradarte con toda nuestra vida. Bendice el mensaje en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos saben, ya estamos pleno verano. ¿Y qué es en las conversaciones? Bueno, hace tanto calor. Incluso en mi departamento normalmente es bien fresco, pero en estos últimos días mucho calor. Entonces, y la verdad es que, ¿qué es lo que yo escucho mayormente cuando estoy escuchando en grupitos, etcétera, personas hablando? Quejando del calor, quejando de la decisión de COVID, quejándose de la cuarentena, quejándose de inmigrantes, quejándose, etc. ¿Qué es tu queja? ¿Es tu queja la pareja, los hijos, el trabajo, los vecinos? La verdad es que muchas veces nosotros nos quejamos, pero la pregunta es si las quejas en verdad hacen cambios. Y la verdad es, rara vez quejándose va a producir los cambios necesarios. Entonces, lo que debemos hacer en cuanto al calor, ¿qué debemos hacer en cuanto a COVID y todo esto? Cuento algo, una anécdota. Yo estaba viviendo en La Serena, rumbo hacia la ciudad de Santiago, y me acuerdo que andaba con mi hijo mayor, Hans, que tenía unos 6 años, 7 años, y estamos ya llegando a Santiago, está un poquito fuera, cuando de repente mi hijo está mirando por el vehículo, mirando arriba, adelante, y ve como una nube negra y se asustó. Papá, ¿qué es esto? Yo le dije, Hans, esto se llama smog, es parte de Santiago. Y nosotros vamos a entrar para allá, sí, desafortunadamente, y nosotros tenemos que ir allá en Santiago y siempre hay smog en ese tiempo del año. Y nunca olvido lo que me dijo mi hijo en este tiempo. Dijo, papá, yo voy a orar a Dios que quite el smog. Y yo me reí un poquito porque, claro, hijo, hay que entender, ¿cierto? Nosotros los grandes, los espirituales, ¿cierto? Tenemos que enseñar a los niños chicos. Ya hay ciertas cosas que no vamos a pedir, sabemos mejor. Sin embargo, mis hijos, no, yo voy a orar y orando de que Dios quitara el smog. Bueno, llegamos a donde íbamos a alojar allá cerca de La Reina, allá en Santiago, en la parte oriente de la ciudad. Y resulta que había mucho viento. En ese día el viento había llevado todo el smog, así que igual había smog, pero el smog se fue más hacia el poniente y no sobre nosotros. Entonces uno mirando arriba, cielos azules. Entonces yo creo que Dios quería enseñarme una lección. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿por qué Dios escucha las oraciones de un niño? Me acuerdo, estuvimos en Estados Unidos y había cuestión si pudiéramos volver por todo el COVID, etcétera, y resulta que nosotros volvimos. Después supimos de que la Martina en nuestra iglesia, ella está orando que el pastor, hermano Job, pudiera llegar para estar en su cumpleaños. Y justo llegamos y el día siguiente, yo creo que era como cumpleaños de la Martina y fuimos a la casa para celebrar. Entonces Dios escucha las oraciones de los niños. Así que ahora vamos a ver un pasaje en Santiago que en vez de quejarse, debemos orar. Santiago capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, yo quiero enfocar específicamente en versículo 16, donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, comenzamos con ciertos elementos de esta promesa, esa verdad, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y comenzando con la palabra oración. Oración, ¿qué exactamente es una oración? ¿Es repetir una frase? ¿Es estar de rodillas? ¿Qué exactamente es la palabra oración? Es un contraste con quejas, así que cuando yo voy a Dios, yo puedo ir a Dios quejando, Señor, ¿por qué hace calor? Señor, ¿por qué cuarentena? Quejándome. Pero cuando no estoy quejándome, que no hace nada con Dios, yo puedo ir con mis peticiones, poniendo mis necesidades ante un Dios todopoderoso. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, menciona varios tipos de oración. 1 Timoteo capítulo 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, habla de dando gracia al Señor, hablando de peticiones, intercesiones, rogativas, ruegos, todo ese tipo de cosas. Pero hay que entender de que oraciones hoy en día, dice, no debemos orar como los paganos, como los gentiles, dijo Jesús en su Sermón del Monte. En el libro de Primera de Reyes del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones he dado este ejemplo, pero ahí está Elías, el profeta de Dios, que está enfrentando a los profetas de Baal y de Acera, 850 total. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos, ¿y por qué usando esto? Porque el mismo Elías está en el pasaje hoy día como el ejemplo para nosotros. Entonces, en capítulo 18, versículo 26, y ellos, ese fue los falsos profetas, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, horas, diciendo, Baal, respóndenos. Y yo veo así como un tono elevado, fuerte. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho, levantando la voz, moviéndose mucho, saltando, ahí movimiento, tratando de una manera de llamar la atención a Dios. Ojo, hay iglesias evangélicas que caen en lo mismo. Entonces resulta que dice, y aconteció a mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz, porque Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo, con lancete, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero ninguna voz. Entonces, los paganos tenían la idea de que sus dioses eran medio tipo humano, digamos, que ellos duermen, que ellos viajan, que ellos meditan, etc. Entonces hay que despertarlo y hay que levantar la voz fuerte, como si Dios fuese sordo. Y lamentablemente hay muchas iglesias hoy día que hacen lo mismo, trata de una manera, cada uno trata de orar más fuerte que el otro lado, trata de saltar, trata de mover el cuerpo, trata de hacer una cosa de esa naturaleza, frenéticamente por decir. Entonces, Cristo también mencionó otra manera que no resulta con Dios, el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, ¿ya? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cristo dice que la mejor oración es en privado, no en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Orando no se van a repeticiones, siguiendo, ya podemos hablar de la iglesia católica, otras iglesias donde siempre la misma cosa.
hermanos, hay algunos que yo puedo decir que escucho un hermano orando y casi siempre las primeras dos frases exactamente siempre la misma. Entonces, no orando ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a hablar de unas oraciones que debemos estar, es una comunicación del corazón hacia Dios, dando gracias por lo que hemos recibido, dando gracias por lo que queremos recibir anticipadamente y dando las peticiones, y no una historia larga y triste, sino presenta ante de Él, porque la oración básicamente está diciendo: yo reconozco mi necesidad y que tú eres la fuente de donde yo recibo. Entonces estoy poniéndome de acuerdo contigo, Señor, y en ese sentido también estoy tratando de ponerme al lado tuyo y no tú al lado mío. Ahora, después dice que la oración del justo, y vemos que Dios escucha las oraciones de los injustos, o Dios escucha las oraciones de los inconversos. Entonces nosotros vamos ahora a decir Isaías 59, por favor. En Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, en otra palabra, que pecado no perdonado es un obstáculo. Es como la montaña en la señal del celular cuando uno viaja de Iquique hacia Antofagasta. Entonces, es como cuando el niño quiere pedir un favor de su papá que está por volver de trabajo, y mientras tanto que él empieza a jugar con las cosas del papá y que dejando el desorden totalmente de donde no debía estar tocando, y al final lo tocó un trofeo que el papá tiene, que se le cae y se rompe la cabeza, etc. Y todo se queda ahí desordenado justo cuando llega el papá y dice: hijo, ¿cierto? Después dice: ahora, hijo, ¿qué es lo que quieres pedirme? ¿Piensa que el niño va a recibir algo? Nada, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos estar en buena relación con nuestro Padre Celestial, como dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 3, en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que no es que Dios no puede escuchar la oración de cada ser humano. Dios sabe todo, escucha todo, pero Dios determina no escuchar o no hacer caso, o no hacer o dar o entregar las peticiones de los injustos. Incluso nosotros, yo vivo en piso 18, así que cuando estoy subiendo el ascensor, alguien está hablando conmigo, normalmente trato de decir: mire, llámame en 5 minutos, porque yo sé, una vez que estoy en el ascensor, se corta la señal. Y así es, cuando una persona que no tiene Cristo como su Salvador personal, es como está viviendo adentro del ascensor, la señal no pasa. Entonces hay que salir de la puerta, hay que entrar en Cristo Jesús. Por el otro lado, también sabemos que cuando una persona ore, Cristo enseñó cómo orar: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿cómo comienza? Padre nuestro. Y los únicos que verdaderamente que puede llamar a Dios Padre son los hijos. Por Juan 8 dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que nosotros nacimos en la familia de Adán, bajo el padre de Satanás, hasta una verdadera conversión a recibir a Cristo como Salvador personal, y recién entonces ya podemos llamar a Dios nuestro Padre. Bien, entonces dice la oración del justo, la oración eficaz del justo. Ahora, ¿qué es una oración eficaz? Primeramente, la oración eficaz no depende de la posición del cuerpo.
¿Ok? Dios está más interesado en la posición del corazón que el cuerpo. Puede ser de rodillas, puede ser sentado, puede ser postrado, puede estar de pie, puede estar con los ojos cerrados, puede estar con los ojos abiertos. En cada uno, vemos en la Biblia, hay varias posiciones. Cuando una persona está en el auto, necesita orar de un lugar a otro lugar, me imagino que va a estar sentado y orando con los ojos abiertos. ¿Ok? Pero hay momentos cuando uno se arrodilla. El mismo Santiago se conocía como el que tenía rodillas de camello, por tanto tiempo que él se quedó arrodillado en sus peticiones a oración. Entonces, arrodillarse demuestra una posición de sumisión. Y en ese sentido también sabemos de que al orar podemos estar ahí de rodillas o postrado a veces. Nosotros podemos orar también de pie. En los tiempos bíblicos oraban con las manos hacia Dios. Entonces, durante oración, no durante los cánticos. Ahora, después entonces dice que no es por la posición de tu cuerpo, ni tampoco por las palabras, la cantidad de palabras, ni tampoco lo teológico. Muchas veces, Señor Dios Todopoderoso en su omnipotencia, ya que muere en la luz inaccesible, y que tú eres el Señor inmutable en su unión hipostética, Señor, así. Dios prefiere, porque Dios escucha a los niños, porque es una sencillez de corazón, nada para impresionar. Un niño habla en su corazón como si estuviese hablando con su padre, confiando en todo momento. Entonces, en ese sentido dice que debemos orar, y yo digo primeramente, dice que cuando uno está enfermo llama a los ancianos. Aquí anciano es un término para los pastores, y muchas veces en las iglesias había más de uno. Entonces yo primeramente voy a decir que es porque el pastor, su oración llega antes que el otro. Me acuerdo cuántas veces mi mamá dice, hijo David, por favor ore, porque Dios escucha tus oraciones mejor que lo mío. Y yo siempre decía, no mamá, Dios escucha las oraciones igual como nosotros dos. Así que no hay una escalera espiritual que yo estoy subida por ser pastor, que mis oraciones van a bombardear. No, Dios escucha todas las oraciones del justo. Entonces resulta que, llaman los pastores. Normalmente en el contexto de que está escribiendo Santiago se supone que había un problema espiritual de la persona, por eso estaba enfermo, y resulta por esa razón llaman los pastores, porque en ese sentido para arreglar la persona con la iglesia, arreglar la persona con su Dios y orando. Aceite, la palabra de poner el aceite no era algo como algo litúrgico, digamos, que algo como un sacrificio, sino como algo de frotar, digamos. Está hablando sobre una forma de aplicar medicina. Hay diferentes opiniones sobre el aceite, pero la única vez en toda la Biblia que dice la importancia. No veo la importancia del aceite, la importancia de la oración. Y la cantidad de personas orando, mejor más personas. Dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hablaba de esa nueva iglesia, 3,000 y tantas personas. Después en capítulo 4, versículo 31, cuando se juntaba para orar, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O como dice también en el libro de Hechos 12, versículo 5. Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia toda hacía sin cesar oración a Dios por él y fue librado milagrosamente por el ángel. Entonces, en primer lugar, oraciones, tratamos de orar no solamente uno, ahora tenemos lista de personas que están orando por necesidades especiales. Después, lo que yo veo más importante, volviendo en Santiago, para la oración personal, y yo llego a hablar de capítulo 5, y dice, versículos 16, específicamente dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero dice en versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. Ahora, resulta que
Yo veo que el obstáculo más para que nuestras oraciones lleguen es si yo tengo una división con mi hermano, si tengo ofensa con mi hermano. Mateo 5, 23 y 24, Cristo dijo, si llega al altar y se acuerda que su hermano tiene algo contra ti, deja su obsequio, digamos, y vaya a reconciliar con su hermano. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, Pablo está hablando de la iglesia que tiene divisiones, y por eso su tiempo de la Santa Cena era para peor, no para mejor, por las divisiones que había entre hermanos. Y aquí también, no solamente entre hermanos, mayormente entre matrimonios. Mira, esto es súper importante. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A los varones, pero a las damas también digo esto. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Buena relación de matrimonio, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Recuerdo cuando yo era pastor en una iglesia chica allá en Coquimbo, yo predicaba y yo dirigía la música, mi señor tocaba el piano y había como 20 personas en la iglesia, y me acuerdo que no sé por qué, pero cada vez que mi señor y yo tuvimos una discusión fuerte, siempre el domingo en la mañana. No sé si Satanás tenía algo que ver con esto, pero las 3 tratando de llegar a la iglesia a la hora, pero siempre domingo. Entonces me acuerdo un domingo en particular, yo llego a la iglesia y estoy enojado con ella, ella está enojada conmigo, y yo entré y fui por un lado, ella entró, fue por otro lado, así, y de repente me di cuenta, en pocos minutos tengo que subir el púlpito para predicar. Yo me di cuenta, si yo predico en esta condición, la palabra va a caer a los pies míos. Así que decidí, yo hablé a mi señora, vamos ahí, hablamos en una pieza antes que comenzar el culto, pidiendo perdón, arreglando entre nosotros, ahí sentí la libertad de ir a predicar. Así que también cuando las parejas, los matrimonios están en muchos problemas, eso va a afectar, según la Biblia aquí, va a afectar la llegada de sus oraciones al Señor. Así que número 1, orar acompañado, el número 2, sin ofensas. Entonces, número 3, en fe. Ahora tenemos a Elías como el ejemplo. Elías en el tiempo antiguo, es decir, que él oró para que no llovió por 3 años y medio, después oró y llegó la lluvia. Entonces está ahí el libro de Reyes, de nuevo. Ahora, en ese caso, nosotros vemos de que dice que Elías está mostrando que los superhéroes no son superhéroes, era gente común y corriente, sea Abraham, sea Isaac, sea todo lo grande, Moisés, David, Salomón, todo eran seres humanos igual como nosotros, la misma naturaleza. Y dice aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, o en otra palabra, era un ser humano igual como nosotros, nada especial. Y oró fervientemente, literalmente oró fervientemente, en griego significa oró con oración, ¿okay? No era frenéticamente así como los falsos profetas. Ya vimos la diferencia cuando oró después que los 850 profetas de Baal saltaban gritando, llorando, todo, que él oró en unas 2, 3 frases nomás y cayó fuego del cielo. Así que no tiene que ser una oración larguísima, no tiene que estar pegándose, no tiene que ser así con sudor, tiene que ser con un corazón sincero, plantando hacia Dios la cosa. Entonces, cuando hablamos de esto, la importancia de lo que estaba pidiendo Elías es que Elías oró según la promesa de Dios. Vamos a buscar 1 de Reyes de nuevo. En 1 de Reyes, en capítulo 18, ya tuvimos el confrontamiento entre los falsos profetas y él, etc. Pero mire lo que dice en capítulo 18, versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le dijo, aquí una promesa, yo lo voy a hacerlo, y cuando él oró, Señor, que llueve, sabía que Dios ya había dicho que iba a hacer llover. Y ese viene, por ejemplo, en 2 de Crónicas, vemos las peticiones, también vemos allá en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio primero, Deuteronomio 28:12.
Esa idea de llover y no llover era una maldición, una bendición de parte de Dios. Y dice en el libro, nuevamente el libro de Deuteronomio 28 y versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, a lo que anda su buen favor, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir todo obra de sus manos, y prestará muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Pero si está bajo la maldición por desobedecer, si va buscando falso Dios, el versículo 22 dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, falta de lluvia, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra está debajo de ti de hierro. Y dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. En otras palabras, Dios va a quitar la lluvia si está en desobediencia, buscando a dioses falsos, pero va a dar lluvia en plenitud para su cosecha si está en bendición, porque era justo. Entonces, llegando a saber esto, que el pueblo de Israel se arrancó, también dice Salomón en el libro de Seguro de Crónicas, capítulo 6, Salomón está dedicando al templo, y dice capítulo 6 y versículo 26, Seguro de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 dice: si los cielos se cerraran y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraran a ti hacia este lugar y confesaron tu nombre y se convirtieron de sus pecados cuando los afligieres, tú lo oirás en los cielos y perdonarás el pecado. En capítulo 7 Dios responde: si así es. Si mi pueblo por mi nombre se humilla, se convierta, entonces oiré. Y una de las cosas que voy a dar lluvia. Así que cuando Elías oró, sabiendo que la palabra de Dios dice que si van a dejar el camino, voy a cerrar los cielos, entonces Elías oró clamando la promesa de Dios: Dios, quita la lluvia, porque el pueblo tuyo se ha apartado, y se cortó la lluvia. Después de que ellos tuvieron su reencuentro, Señor, traiga de vuelta la lluvia como tú has dicho, y lo hizo. Entonces, cada vez que nosotros estamos orando, trate de pensar en una promesa de la palabra de Dios para decir: Señor, tú me has prometido el pan diario, así que yo estoy pidiendo, Señor, las promesas tuyas. Entonces vamos a ver. Ahora, hay gente que pregunta: pero pastor, ¿qué pasa con ayuno? La verdad es que hay muy poco escrito sobre ayuno en el Nuevo Testamento. Sabemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana y no hizo nada con Dios. También los discípulos de Juan Bautista, también otros 2 días de la semana oraban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Y resulta que cuando preguntaba, Cristo dijo: en este momento, ¿cómo van a ayunar si yo estoy con ellos? Pero cuando llegue el momento que yo esté quitado, ahí van a ayunar. Hay otro pasaje donde dice: es cierto tipo de demonio no puede ser echado fuera sin tener oración y ayuno. Pero muy poco tiempo está hablando de ayuno, especialmente uno que ayuna públicamente. Dice que hay que ayunar de tal manera que la gente no sepa que está ayunando. Y yo veo que el propósito de ayuno es quitar distracciones. Es algo que sale del corazón, no algo programado, no todos los jueves. Es algo, por ejemplo, que uno dice que estoy tan afligido, mi nieto está enfermo, no estoy tan afligido porque mi matrimonio, estoy tan afligido así, ni siquiera quiero estar comiendo. Bueno, yo fui a predicar una conferencia y me acuerdo que yo empecé a orar porque no vi muchos resultados en la prédica, y yo empecé a orar con ayuno para ver si Dios pudiera dar mayor impacto de la prédica. En tiempo de mi vida he ayunado, pero no es algo todos los días o todas las semanas, y aún todos los meses. Es decir, es algo que cuando uno está así afligido, y yo creo que no es el ayuno que hace que la oración sea más eficaz, sino que saca las distracciones para enfocar. Pero no es el ayuno que tiene el poder, es Dios que tiene el poder. Entonces, en otro lugar habla de lágrimas. Lágrimas también puede ayudar, las lágrimas en orar, porque lágrimas es un idioma que Dios comprende. Lágrimas es algo que sale del corazón, primeramente. Así que dice Salmo 125,
Salmo 125. Y versículos 5 y 6. Lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Me acuerdo orando una noche y lágrimas, mojando mi almohada porque estaba orando por la salvación de mi padre. Y doy gracias al Señor, mi papá al final se salvó. Pero dice acá también en Salmo 56 y versículo 8, dice, mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas, lágrimas, en tu libro. Es decir, que pon mis lágrimas en tu redoma, es una botella. Entonces también dice en Isaías 38, versículo 5, hablando de Ezequías cuando estaba por morir, entonces dice después, versículo 5, dice, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice, sí, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. Lágrimas, un idioma que Dios entiende, no son fingidas, pero significa que la oración sale del corazón. Ahora, entonces, no son las lágrimas, no es el ayuno, ni siquiera la oración, es Dios que da el poder. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 37, el ángel le dice a María, porque nada hay imposible para Dios. No que la oración no tiene poder, el Dios que tiene poder. Ayuno no tiene poder, el Dios tiene poder. Lágrima no tiene poder, es Dios que tiene poder. Dios todopoderoso, Dios soberano, Dios que hace lo que quiere y nadie puede frustrar lo que Él quiere hacer. Y por eso el Dios que puede ser, lo podemos ver que en Hebreos 4, 15, 16, que podemos con confianza llegar al trono de gracia y buscar el socorro necesario. Porque el socorro viene de Dios, es el poder de Dios. Quiero ilustrar eso en dos cosas. Número uno, tengo una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito o débito significa, ¿tiene poder la tarjeta? No, la plata está en el banco. La tarjeta es nada más mi acceso a la plata que está en el banco. Así que oración es como la tarjeta. La oración no tiene potencia. Si uno encuentra una tarjeta y no tiene fondos y no está válido, etc., esa tarjeta no es nada. Igual oración sin Dios, nada. Entonces hay que entender que es como oración, es como la tarjeta de crédito que me da acceso al poder de Dios. Es decir, que la llave del auto, esa llave no tiene poder, pero la llave entrando puede aún activar el motor del auto. No es la llave nada más es el acceso. Oración es un acceso al Dios de Todopoderoso y a su Hijo Cristo Jesús y su trono de gracia. Así que al final del mensaje hoy día, yo quiero decir, cuando uno ora en el nombre de Jesús, de nuevo, no ora de que ese es un pin especial. No, orando en el nombre de Jesús dice, hay que ponerse de acuerdo con Dios. Es decir, que 1 de Juan, capítulo 5, 14, 15, si pedimos cualquier cosa según su voluntad, no mi voluntad. De nuevo, oración no es traer a Dios al lado mío, sino que traerme a mí al lado de Dios. No es que yo convenzo a Dios de hacer lo que yo quiera, sino que yo estoy pidiendo lo que Él quiere. Ese es el secreto de la oración, es orar según su voluntad. En el nombre de Jesús, yo siempre digo, para el nombre, para la gloria de Dios. Así que yo sigo cuando oro entrando en una guerra espiritual porque Satanás siempre hace distraer mi mente. Pero yo digo, nosotros debemos, en verdad, nosotros debemos estar concentrando en las promesas de Dios y orando, sabiendo de que la oración eficaz del justo puede mucho.